Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y gracias a todos por estar aquí. La semana pasada Games Workshop publicó un artículo sobre las reglas del futuro The Old World, y esta misma tarde hemos tenido más avances. La semana pasada no tuve tiempo de ponerme a comentarlo, y además ya lo hizo mi amigo Cordo de Leyendas en Miniatura, lo cual me permitió seguir avanzando en el pintado de elfos oscuros. Pero hoy ya toca. Y es que cada vez se conocen más cosas sobre la mecánica del juego y se van confirmando y desmintiendo rumores. Porque esto es lo que son hasta que salen oficialmente, rumores. Olvidaos de la gente que asegura una cosa o la otra, o que hace castillos de naipes. Sentido común, calma y las cosas claras. Antes de empezar, solo aprovechar para agradecer públicamente a toda la gente y a todos los clubes que se unieron a la causa para que este juego sea traducido al español. Más de 50 clubes, cientos de posts en Instagram con el hashtag TOWSPANISH y muchos medios de comunicación en Twitch y YouTube se hicieron eco de la iniciativa, como por ejemplo la Biblioteca del Viejo Mundo, Paladines de Terra o la Hora del Saqueo, por mencionar tan solo algunos. Por primera vez desde hacía mucho tiempo he visto a una comunidad española unida. Y solo por eso, y por lo que podemos hacer a partir de ahora, ya habrá valido la pena. Así que de nuevo, muchísimas gracias a todos. Y sin perder ni un minuto más en esto, vamos a entrar en los artículos. Muy bien, pues el 30 de octubre se publicó en Warhammer Community un artículo con bastante información y centrado únicamente en las reglas del juego. Una información que llevábamos mucho tiempo esperando, francamente. No voy a traducirlo todo, así que voy a ir directamente al grano. Lo que tenemos aquí es una presentación del turno de juego y las diferentes fases que lo componen. Y estas son las siguientes: fase de estrategia, fase de movimiento, fase de disparo y fase de combate. En el artículo se contaba también cómo era esta fase de estrategia, y en el artículo de hoy nos han contado cómo es la fase de movimiento. Así que si queréis ir directamente a las últimas noticias, podéis saltar al vídeo hasta la mitad y ahí lo comentamos. Bien, a primera vista solo hay un cambio en esta secuencia de juego. 1. Que no hay fase de magia. Ahora entraremos en cada una de ellas, pero antes también hay un párrafo que indica que cada turno se compone de 2 rondas, una para cada jugador. Y cada ronda tiene estas fases de juego. Así que sería mejor llamarle a todo este turno del juego ronda del juego. Pero bueno, da igual. Esto es bueno porque esta distinción entre ronda y turno es buena porque evita confusiones. En algunas reglas se decía que cierto objeto o habilidad duraba un turno o 2 y no quedaba claro si se refería a una ronda o a un turno entero. En octava esto ya se cubrió con el llamado turno de jugador, pero en séptima y especialmente en sexta había algunas lagunas al respecto. Así que salvo el cambio de nombre de turno de jugador por el de ronda, seguimos igual que en octava. Bien, empecemos pues por la fase de estrategia. Y lo primero que hay que decir es que no es nada nuevo. La fase de estrategia siempre ha existido, tanto en sexta como en séptima y octava. Simplemente se le llamaba el inicio del turno, y era donde tenías que chequear estupidez, pánicos, terrores, en función de la edición. Aquí simplemente le han añadido otras acciones. Dado que no hay fase de magia, mencionan que el jugador cuya ronda está en juego deberá tratar de conjurar sus hechizos en este momento, lo cual me parece bastante lógico. Me imagino que los hechiceros lo van a preparar y luego los activarán en cada fase en que afecten estos hechizos. Y la verdad es que suena interesante. Y lo mismo ocurre con objetos mágicos o habilidades de personaje que se invocan también en esta fase de estrategia. Por último, y aquí sí que hay un cambio muy importante,
es que en esta fase también se reagrupan las tropas que huyen. Esto es importante porque se produce antes de declarar las cargas, que será en la fase de movimiento. ¿Significa eso que una unidad que se ha reagrupado podrá cargar en el mismo turno? No lo creo. Probablemente haya una regla para evitar eso. Vale, edito esto porque en efecto en el artículo de hoy se especifica que las unidades reagrupadas en esta ronda no pueden cargar. Hay otro dato más anecdótico, pero que me parece bastante bien. Y dice que si una unidad ha perdido más de la mitad de sus componentes, tendrá un penalizador de -1 para reagruparse. Y si está a menos del 25%, aún podrá reagruparse, pero solo con un +1. Una regla que apareció en 7ª edición y que se mantuvo también en 8ª. El valor insensato. Aunque es algo mucho más específico, también mencionan que la aparición de los fanáticos se produce en esta fase. Imagino que con unidades o personajes con reglas especiales de despliegue pasará lo mismo. También me gusta, porque el tema de los fanáticos siempre me pareció, ¿cómo llamarlo?, muy engorroso a nivel de juego. Por otra parte, sobre los hechizos y objetos mágicos, pues como veis tenemos tarjetas de 2 de ellos. En cuanto al hechizo, es el encantamiento de las espadas malditas de Diaf, que permite repetir los resultados de 1 para impactar. Aquí vemos 2 cosas interesantes. La primera es que para conjurarlo necesitas hacer una tirada, como toda la vida. En este caso, a 7 o más. Es decir, que en este sentido la cosa no cambia. Y lo segundo es que su alcance parece depender del grado de tu hechicero, del nivel de tu hechicero. Así que es posible que algunos hechizos tengan mayor potencia o mayor alcance, como ocurría en 8ª edición, pero esta mayor potencia o alcance no iría en función de su dificultad, sino en función del nivel de hechicero, lo cual también me parece un acierto. En este caso es un hechizo que ya existía en 8ª, pero en lugar de repetir los unos al herir, lo que te daba en 8ª edición era golpe letal. En cuanto al objeto mágico, se trata del cuerno de halcón de Fredemund. Si su portador supera un chequeo de liderazgo, impide el movimiento de volar a cualquier criatura o unidad enemiga. Pese a tener que superar un chequeo, es un objeto muy potente. Aunque también depende de a qué te enfrentes y a cuántos puntos lo hagas. Si es una partida a 1000 puntos, probablemente no sirva para nada, pero a 5000 o más puede ser devastador. En cualquier caso, su designación es objeto encantado. Y ojo, porque no tiene valor en puntos. ¿Puede ser esto un retorno a 5ª edición donde no había límite para el número de puntos en objetos mágicos, sino para los héroes, sino tan solo un límite en el número de objetos que podías ponerle? Veremos. Otras cosas a tener en cuenta es que se define el juego como una simulación de batallas con grandes regimientos, es decir, nada de escaramuzas. Y para mí esto tiende más hacia 8ª edición que a ediciones anteriores. Al igual que el comentario sobre la moral, es decir, sobre el liderazgo. Aquí Cordo consideraba que esto se acercaba más a 6ª porque la psicología tenía un papel más relevante y había menos maneras de modificarla que en 8ª. Y sí, eso es cierto, pero para mí, de nuevo, esto se acerca más a 8ª. Y lo digo en el sentido de que había muchas más situaciones donde había que hacer un chequeo para realizar alguna acción. Para marchar, reorganización rápida, redirigir una carga, reorganizar después de perseguir, reorganizarse en combate, furia asesina. Y no creáis que lo digo porque me guste más o menos 8ª. A mí todos estos chequeos me parecen excesivos, la verdad. Al igual que me parecían muy excesivos los chequeos de pánico en 6ª y que en 7ª quitaron algunos. Bueno, y hasta aquí el artículo de la semana pasada. Así que pasemos ahora a comentar el artículo de hoy, que tiene mucha miga y es realmente muy importante. Se trata sobre la fase de movimiento y también sobre las formaciones de unidades. Según este artículo, la fase de movimiento tendrá 4 subfases. Primero, la declaración de cargas, luego el movimiento, tercero, movimientos obligatorios, como las huidas o los movimientos de fanáticos o tropas estúpidas, y por último, el resto de movimientos. Y sobre todo, vamos a tener en cuenta una serie de puntos.
Punto número 1. Las cargas, atención, funcionan como en octava edición. Se podrá medir la distancia hasta tu objetivo antes de declarar si cargas o no. La unidad que recibe la carga puede reaccionar como siempre, aguantar y disparar o huir. Pero, y hay un pero bastante grande, algunas unidades podrían contracargar. Es decir, como hacen los destacamentos imperiales. ¿Qué unidades podrán hacerlo y en qué situaciones no se especifica? Así que tampoco lo deis como posible en cualquier situación. Pero en cualquier caso, el hecho que se pueda medir la distancia es un cambio muy significativo. Para el movimiento de carga es también casi como en octava, pero en lugar de mover tu movimiento más 2 de 6, será 1 de 6. Me gustaba el sistema de cargas de sexta, sin medir, francamente. En octava, eso de que unos humanos pudieran cargar hasta 16 pulgadas, que son 40 centímetros, era algo bastante absurdo. Pero bueno, se indica también que el movimiento máximo de una carga de esqueletos será, por lo tanto, de entre 5 y 10 pulgadas. Así que los esqueletos seguirán moviendo 4 pulgadas, que son 10 centímetros, como siempre. Y en el caso de la caballería, tirarán 2 de 6 en lugar de un solo dado para el movimiento de carga. Otra diferencia es que en caso de carga fallida, la unidad moverá el total de su movimiento de carga y no ni la mitad, ni solo el dado más alto, ni nada de nada. Lo cual es un cambio que también me gusta. Punto número 3. Formaciones en marcha. Una unidad puede decidir cambiar de formación y ponerse más filas que columnas, es decir, más fondo que ancho, aunque bueno, al final del artículo dice que tienes que tener al menos tantas columnas como filas. O sea, ya sea de 4 de ancho por 5 de fondo o de 10 por 10, mientras tengas igual o más filas que columnas, podrías mover en formación en marcha. ¿Y qué ocurre? Pues en este caso podrás marchar no el doble, sino el triple de tu movimiento. Claro, aquí se abren varias preguntas. La primera es si este cambio de formación inicial es gratis. Porque claro, si tienes que perder todo un turno reorganizándote para luego en el siguiente mover el triple, no sé yo si vale la pena. Y el segundo, que parece obvio que no, es si después de mover el triple pueden volver a reorganizarse. Como digo, parece obvio que no, porque es que si no todo el mundo lo haría para entrar en combate en cuanto antes. Pero en este caso te deja bastante vendido a una carga por el frente, dado que podrás devolver pocos ataques. También indica que una unidad así formada no recibirá ninguna bonificación por filas. No sabemos si habrá bonificador por potencia de unidad. No os precipitéis en valorar positiva o negativamente esta regla. Faltan factores a tener en cuenta. Y francamente espero que sea una regla con bastantes contrapartidas, hecha tan solo para situaciones puntuales en que una unidad se ha quedado muy lejos de los combates, porque de lo contrario podría ser demasiado buena para los ejércitos encarados al combate. Punto número 4. Los hostigadores tienen formación abierta. Aunque bueno, a decir verdad, sería mejor decir que no tienen formación. Como en sexta edición, podrán colocarse de la forma que mejor te convenga, y no en formación, como en octava, que sí que era en formación abierta. Es decir, cada unidad tenía filas en columnas, pero las miniaturas estaban separadas entre sí por media pulgada. Punto número 5. Las unidades pueden marchar o pueden mover normal y reorganizarse o disparar. Y punto número 6. El pivotaje parece que funciona como siempre, calculando la distancia que ha recorrido la miniatura que más ha movido. Luego, puedes optar por girar tus unidades 90 o 180 grados, invirtiendo un cuarto de tu movimiento por cada 90 grados. Es decir, que si giras totalmente será la mitad de tu movimiento. O puedes mover hacia atrás o el lateral también con la mitad de tu movimiento. O finalmente cambiar de formación, que supongo que es con el movimiento entero. Bueno, y esto es todo lo que dice el artículo, pero aquí realmente hay mucha tela que cortar. Lo de poder medir las distancias claramente tiene muchísimas otras implicaciones y supongo que podrá medirse en cualquier otra fase del juego, de la ronda.
y esto claramente acerca el juego a la octava edición. Gustará más o gustará menos, pero en mi opinión fue el mayor cambio de séptima a octava. Que las unidades siempre respondieran a los ataques, que se atacara en 2 filas, por iniciativa y no por carga. Todo eso es importante, son grandes cambios, pero lo fundamental entre estas 2 ediciones, de séptima para abajo y octava, era el poder medir en cualquier momento y especialmente en las cargas, que además tenían un componente aleatorio. Así que, sin mucho más que añadir, hoy he ido directamente al grano y ahora os toca a vosotros decirme qué os parecen estos cambios, si esperabais esto. Había quien decía, sí, se parecerá mucho a sexta. Bueno, pues parece que no. Así que a ver qué os parecen, y me gustaría saber también si habéis visto algo más que se me haya podido escapar. En cualquier caso, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente podcast de trasfondo que estoy preparando. Buenas noches.